Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde me veas. Soy Elsa Piensa y hoy voy a hablarte de cómo hacer la acogida en el aula al alumnado que llega por primera vez al centro o por primera vez a un curso o una clase. Soy maestra, psicopedagoga y normalmente trabajo en docencia compartida. Estoy en el equipo de orientación en un IESO, en un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Y bueno, esto forma parte de la formación que le damos a los docentes de mi centro, que lo hacemos desde el equipo de orientación. Esta es la del curso 24-25, que la quiero compartir hoy contigo por si puede servirte o aportarte algo. Comenzamos. Te voy a compartir mi presentación. Bien, pues llamamos a esta presentación, la llamamos acogida a todo el alumnado, ser tutor o tutora en la era de Instagram, ¿no? Como la importancia que tienen las soft skills, que son las destrezas, las habilidades blandas, ¿no? Le llaman, porque son esas habilidades que nos a mí me gusta decir que nos definen como humanos, ¿no? Y como personas. Y, y son las que nos diferencian de cualquier tecnología. Entonces, bueno, nosotros nos gusta dar importancia a las personas y a cómo nos comportamos las personas y cómo nos tratamos las personas en el aula, ¿no? Esto es fundamental porque los chicos y las chicas, más que por lo que les decimos, aprenden de lo que somos y por modelaje. Entonces, siempre hay que tener claro que nos están mirando todo el tiempo, ¿no? Bueno, em, antes de presentar incluso este índice que ahora puedes ver en tu pantalla, nosotros hicimos una dinámica, ¿vale? En la dinámica presentamos un montón de cartas que son una herramienta que pertenece a una formación llamada Sicona Edu. Y son cartas con fotografías de diferentes lugares del mundo, algunas de paisajes, otras de objetos, otras de personas. Y le pedimos a cada profesor o a cada profesora que escogiese una carta para compartir algo de su vida que no supiera nadie más, ¿no? Porque cuando hacemos esta dinámica suele haber parte del profesorado que ya ha estado otros años y otra parte del profesorado que es de nueva incorporación. Entonces, con esta dinámica, pues nos parecía que estábamos un poco igualados y bueno, pues que estaríamos todos implicados de la misma manera. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta formación? Pues vamos a hablar de varias cosas, entre ellas cómo se realiza esa acogida al alumnado de una manera amable para empezar a crear un vínculo de conexión que nos sirva a lo largo de todo el curso escolar. Después vamos a hablar del aula como un lugar seguro, ¿vale? Como un lugar cálido y seguro, porque Em, a veces nos enfadamos porque el aula está sucia, porque no la cuidan, bueno, pues por numerosas razones. Y quizá no nos hemos parado a pensar qué es el aula para ellos, que entonces, pues sería importante que definiésemos el aula como un espacio seguro, que lo sintiésemos un poco casa, ¿no? Que todas las personas que andamos por ahí lo sintiésemos un poco parte de nuestra casa. Hablaremos también de cómo conseguir que los chicos y las chicas sientan esa pertenencia al centro o al grupo. ¿Vale? Y por último, pues, ¿qué implica ser tutor o tutora? Porque a veces, sobre todo en secundaria, puede que seamos especialistas en una materia
o que hayamos tenido años de experiencia y nunca hemos ejercido como tutor o tutora. Entonces, pues vamos a contar qué implica, porque un tutor no es simplemente una persona que tiene a cargo 25 chicos y chicas, no, es algo más, ¿no? Es una figura de referencia, es alguien en quien confiar, alguien a quien los papás y las mamás tienen que tener también, ¿no? Como una persona confiable. Y bueno, pues vamos a ver cuáles serían sus funciones y las cualidades de un buen tutor. Bien, ¿cuál es la importancia de acoger al alumnado? Pues mirad, lo principal es que solo hay una primera vez de todo. En la vida solo hay una primera vez de todo. Entonces, a mí me gusta fantasear con cuidar las primeras veces. Creo que es bonito pensar que estos chicos y chicas, cuando lleguen mañana al instituto, solo van a llegar una vez. O sea, va a ser su primera vez en primero, su primera vez en segundo, su primera vez incluso en el instituto. Entonces, garantizarnos y cuidar ese primer momento va a ser algo muy especial porque en nuestro cerebro, en nuestra cabeza se crean anclajes y muchas veces se crean sin que queramos, se crean de forma inconsciente. Así que es fundamental que cuidemos mucho, ¿no? Esas primeras veces como son. Bien, también esta primera vez, este primer encuentro, es probable que garantice o que diga mucho de cómo va a ser tu relación con cada alumno y cada alumna a lo largo de este curso escolar, por lo cual ya simplemente por eso pues merece la pena ponerle un poquito de cariño. En primer lugar, decimos que es importante conocer al alumnado y fomentar que se conozcan entre ellos y entre ellas. Em, pero no solo de forma en plan saberse el nombre, ¿no? Sino profundizar un poco más. En nuestro caso, pues hay chicos y chicas que se conocen desde los 3 años porque vienen de un cole de referencia y vienen juntos. Y en cualquier caso, aunque cojas una clase que llevan juntos todo infantil y todo primaria, si les coges en primero de la ESO y haces esta dinámica de di algo sobre ti que no sepa nadie, ¿no? Yo lo hice el año pasado con un primero y salen cosas muy interesantes y el resto de compañeros y compañeras dicen, ¡hala! Esto no lo sabían. Y bueno, pues se generan ahí otras sinergias, se generan nuevas relaciones, se genera otra forma de estar. Por otro lado, establecer vínculo, ¿no? Es importante que, sobre todo con el alumnado de mi tutoría, yo genere un vínculo afectivo que facilite que pueda ser su figura de referencia en el centro, que facilite que puedan confiar en mí, que me puedan contar sus cosas, que entiendan que estoy disponible para ellos y para ellas, ¿no? Entonces, si no sé cómo generar ese vínculo, si no sé o no tengo estrategias para crear ese apego seguro que es necesario para un vínculo em, afectivo que nos sirva durante todo el año, pues podemos pedir ayuda, ¿no? Nosotras en el Departamento de Orientación siempre estamos abiertas a- a prestar ayuda, a dar dinámicas, a ofrecer pues incluso sesiones, ¿no? De cohesión de grupo, con el tutor, con la tutora y bueno, pues esto es fantástico cuando también somos capaces de identificar nuestros límites, ¿no? Como adultos. Y por otro lado, pues eso, tener en cuenta que somos ejemplo, que siempre nos están mirando. Entonces, no es tan importante lo que digo con mis palabras, sino también lo que hago, ¿no? Lo que hago con mis gestos, con mi presencia, en mi forma de tratarles a cada uno y a cada una, y también en el grupo. Ni qué decir tiene que si un docente se gasta una broma de mal gusto a una personita, a un chico, una chica, un niño, una niña, el resto de la clase se van a sentir con la autoridad de hacer lo mismo, ¿no? Por eso, aunque en nuestra vida privada seamos de una determinada manera,
Creo que es importante que cuidemos nuestras formas cuando estamos delante de la clase, ¿no? Cuando estamos ejerciendo nuestra labor docente, porque tenemos que ser modelo y tenemos que modelar. Y esa es una gran responsabilidad. Bueno, ¿cómo conseguimos hacer del aula ese lugar seguro y cálido en el que podríamos todos querer estar? Pues mirad, hay una cosa que hacen súper bonita las maestras de infantil y de primaria, y digo maestras porque hay un porcentaje muy alto de mujeres en el gremio, y es decorar las aulas, ¿no? Y no decorarlas llenándolas de cartelitos, de papeles de colores y tal, que esto puede llegar a ser estresante, sobre todo para peques con una sensibilidad especial a lo visual, sino sino que se vea ordenada, que se vea limpia, que lo que haya puesto esté puesto con cariño, con buen gusto, con sentido de la estética, ¿no? Porque es importante cuando tú llegas a un lugar que está bonito, que está cuidado, te invita a cuidarlo. Si tú llegas a un lugar como la que puedes ver ahora, ¿no? En la presentación, llena de papeles tirados o desordenado, con un corcho roto. Bueno, pues fijaos la diferencia, ¿no? Entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, cómo cambia, ¿no? De cómo yo al llegar ahí, al entrar, me siento de una manera o de otra. A todos nos ha pasado, ¿no? Cuando llegamos a un centro de salud nuevo, cuando llegamos a un pueblo nuevo o a una playa o a un bosque, ¿no? Si lo vemos limpio, cuidado, o si vemos que está destrozado, que lo han roto. Entonces, bien, sobre todo para los que estamos en escuela pública, pues es complicado. A veces te encuentras un corcho que se está cayendo a trozos, pues bueno, es tan fácil como poner un papel continuo por encima, bien puesto con chinchetas, ponerle a lo mejor un marco, ¿no? Con una cintita. Bueno, hay miles de maneras, ¿no? de hacerlo. Sobre todo, pues que se vea cuidado, que se vea que alguien ha dedicado parte de su tiempo para preparar ese espacio con cariño. Y en relación a las normas de aula, o sea, una vez ya tenemos el espacio, una vez está la persona, eh, con la clase tenemos que consensuar las normas de aula. ¿Y por qué digo consensuar? Porque es fundamental que nuestro alumnado sienta que es parte de las decisiones que se toman en el centro. Esto les hará sentirse importantes y esto permitirá que la convivencia entre todos sea más amable. Entonces, en ese sentido, deberíamos con ellos hablar de qué cosas necesitamos cada persona para sentirnos seguros y para poder aprender, ¿no? Yo no puedo aprender si no me siento segura. Tengo que estar en un espacio que me brinde esa paz que me permite poder adquirir nuevos conocimientos. Y para eso, pues cada persona puede manifestar qué necesita, ¿no? Em, en esa necesidad, entonces yo, por ejemplo, yo, Elsa, digo, yo para aprender necesito silencio. Entonces, ¿quién y qué? ¿Quién? Pues me gustaría que todos estuviésemos en silencio cuando los profes explican, porque si no, yo me pierdo, me pongo a escuchar lo que están diciendo los de atrás y me pierdo, ¿no? Vale, pues podemos poner... eh, estar en silencio cuando el profesorado explica. Sería una forma, ¿no? de hacer la norma de clase. También habla del cómo. Bueno, pues otra norma de clase nos puede hablar de hacer los grupos, por ejemplo, ¿no? Hacemos los grupos. ¿Cómo se hacen los grupos? Nosotros trabajamos bastante con metodologías activas en docencia compartida. Entonces, para poder atender a todos los niveles de nuestro alumnado, entonces tenemos que cambiar mucho mesas y sillas de sitio. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo de una manera determinada, ¿no? Entonces, yo podría verbalizar. A ver, va a haber momentos en los que haya que mover las sillas y las mesas del aula. ¿Cómo creéis que se podría hacer?
Y uno dirá, pues rápido, otro dirá, ya, pero si vamos rápido hacemos ruido, otro dirá, bueno, al final se trata de ir conversando, ¿no? Y generar una conversación, un diálogo, inclusive un debate, si llegase el caso, para ir sentando estas normas de aula. Deberíamos hacerlo los primeros días de clase, ¿vale? No sé si en la primera sesión, dependiendo de cada centro y del organigrama de cada centro y de cómo está establecido. Hay muchos centros que ya le dan a esto la importancia que merece y ese primer día, pues el alumnado solo ve a su tutor o a su tutora, ¿no? O por lo menos las 3 primeras horas o así. Entonces, sería interesante plantearnos como centro la importancia que tiene la acogida para poder establecer unos horarios que nos permitan realizarla de una manera amable y sin ir agobiados, ¿no? Porque muchos y muchas seguro que estáis pensando, jo, pero si yo no veo a los de mi tutoría hasta, si mañana empiezan las clases que es lunes y puede decir uno a alguien, ¿no? Yo no veo a los de mi tutoría hasta el miércoles a quinta. Pues bueno, en ese sentido, pues mando una petición a los equipos directivos para que faciliten, ¿no? Ese proceso de acogida que es fundamental y súper importante. Mínimo deberíamos tener 2 horas, 2 sesiones seguidas el primer día que el alumnado, según entre al centro, sea su tutor, su tutora quien les recibe, puesto que es su persona de referencia, ¿no? En el caso de alumnado con neurodivergencia, sería súper interesante poder hacer una anticipación los días previos, es decir, que ellos pudiesen ir de visita. No sé si un día antes de que empiecen todos los chicos o quizá la semana anterior, bueno, en algún momento, ¿no? Y que pudiese pues ya haber conocido a su tutor o a su tutora y el espacio en el que van a encontrarse. Pertenencia al grupo. Bien, pues si ya hemos establecido una figura de referencia, estamos en el camino de conseguir hacer un vínculo afectivo potente con nuestro alumnado, hemos cuidado el espacio de clase. Hay una cosa que tenemos que tener clara y esto debería ser como una brújula que nos guía a lo largo de todo el curso escolar. Y es que todas las personas necesitamos sentirnos importantes y todas las personas necesitamos sentir que pertenecemos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo no tengo conseguidos esos dos objetivos, es probable que manifieste conductas desadaptativas, es decir, que proteste, que intente llamar la atención de una manera que no es adecuada, que incluso llegue a colapsar o no entienda lo que está pasando, que no quiera aprender o no quiera colaborar en las cosas que se hacen. Vale, entonces, ¿de qué manera podemos hacer sentir a los chicos que pertenecen o de qué manera nosotros mismos, nosotras mismas podemos llegar a sentir que pertenecemos a un lugar? Bueno, pues una persona siente que pertenece cuando eh, o se siente importante cuando se le da voz para hablar, cuando se siente escuchado, cuando sus necesidades son atendidas. Em, Súper importante cuando hablamos con cada uno de ellos y de ellas, establecer pues qué necesidades tienen, irlas poniendo en nuestra cabeza, hacerle referencia a esas necesidades en nuestras clases, en el día a día, evitar que haya burlas por diferencias entre unos alumnos y otros, a cualquier nivel, sea a nivel físico, a nivel de orientación sexual, a nivel de religión, a nivel de neurodivergencias en cualquier nivel, ¿no? Eh, Deberíamos cortar cualquier atisbo de menosprecio, de violencia o de faltas de respeto, porque como ya decía al principio, hemos de ser modelo, ¿vale? Y es muy importante ser modelo de conducta. Y en nuestro centro y en muchos centros ya se hace mucha mediación. La mediación es cuando se busca
resolver entre iguales un problema. Y si ellos mismos no son capaces de resolverlo, pues se busca un mediador, es decir, una figura que esté formada en cómo ayudarles a llegar a un consenso o a llegar a acuerdos para resolver el conflicto o problema que tuvieran. Em, en cuanto vemos que hay un pequeño problema, una necesidad entre dos o más alumnos, es fundamental tomar medidas en ese momento, ¿no? Para que no se haga bola, para que no crezca, para que el conflicto no se quede ahí, ¿vale? Entonces debemos cuidarles. Al final, si os estáis dando cuenta, todo, todo lo que necesitamos es ponerle cariño, ser personas, estar atentos a ellos y a ellas, cuidarles, ¿no? Como cuidaríamos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a las personas más cercanas a nosotros. Vale, pues ahora ya te he dicho un poco cómo hacer ese proceso de acogida. Sé que estoy yendo rápido, pero bueno, si tienes dudas o necesitas algo concreto, me lo puedes dejar en comentarios. ¿Qué implica ser tutor? Y aquí ponemos una cita que nos gusta. Con esta hemos acabado también la formación de este año, que dice, nunca olvides que tal vez eres el faro en la tempestad de alguien. En muchas ocasiones no sabemos qué está viviendo nuestro alumnado en sus casas. No sabemos ni siquiera cuál es su historia, qué mochila traen. Me emociono porque pienso en algún caso, ¿no? Ay, perdón. Y al final, pues quizá en algunas ocasiones la escuela, el instituto, el colegio sea su lugar seguro. Entonces, por eso deberíamos tomarnos súper en serio nuestra profesión. En primer lugar, ser tutor o tutora implica estar dispuestas a estar en constante crecimiento personal, estar en constante desarrollo personal. Porque cuando te pones un niño delante o cuando te pones un adolescente delante, te va a tocar todas tus mierdas, entre comillas, y, y vas a ver reflejado en él pues todo lo que aún tienes por trabajar, ¿no? Es decir, lo que veo en él muchas veces no me habla de él, sino de mí misma. Y esto hay que tenerlo muy presente siempre, ¿no? Entonces, pues eso, tener conciencia y consciencia de cuál es mi estado de ánimo, practicar el autocuidado, mostrarnos como personas, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y tener un pensamiento positivo. Ahí te pongo darnos la oportunidad de empezar de cero cada día, ¿no? Porque yo puedo tener un mal día y puedo darle una mala contestación a un alumno en alguna ocasión y eso al final solo me define como persona. Lo que se espera de mí también como persona es que sea capaz de reconocerlo y lo que más le va a enseñar a ese alumno es que sea capaz de pedirle perdón, ¿no? Si ese acto mío ha sido en público, mi perdón deberá ser en público; si ha sido en privado, el perdón podrá ser en privado. Esto es fundamental porque, como venimos diciendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? Somos modelos y yo estoy dispuesta a reconocer mis errores y aprender de ellos. Por eso yo puedo pedirte que reconozcas tus errores y estés dispuesto a aprender de ellos. Si no, no tiene sentido nada de lo que hacemos, ¿vale? Es fundamental que yo me conozca y que yo durante sepa cómo voy al centro, ¿no? Cómo estoy esa mañana, cómo me he levantado hoy, si tengo facilidad o no para enfadarme, si tengo facilidad o no para llorar, para, no sé. Durante un tiempo que estuve haciendo una formación muy intensa de escucha activa y de educación emocional, yo cada mañana hacía mi meditación y después me preguntaba a mí misma cómo me encontraba. Y siendo muy consciente de ese estado de ánimo, yo iba a trabajar, ¿no? Al colegio en aquel momento. Eso nos da un superpoder y,
eso hace que antes de que algo explote yo lo pueda parar. Eso hace que cuando yo veo que un chico está teniendo un mal día y yo también estoy teniendo un mal día, digo, por favor, chicos, no me encuentro bien hoy, puede que tenga menos paciencia de lo habitual. Bueno, al final reconocer, ¿no? Ese momento en el que estoy, pues no me hace más débil, como pensamos muchas veces, sino que de cara a ellos me hace más humana, ¿no? En relación al alumnado, pues en relación al alumnado lo que venimos diciendo, ser tutora implica estar dispuesta a crear ese espacio seguro de escucha, de comprensión, de conocimiento profundo, con un vínculo de apego seguro, ¿no? Em, Cuidar mucho cómo nos relacionamos desde la palabra, cuidar mucho el no juicio, cuidar mucho, evitar ser condescendientes o pretender entender cuál está siendo su vida si yo no he pasado por ese momento, ¿no? Entonces, lo ideal sería escucharles, escucharles de forma activa, con empatía, ofreciéndoles un lugar seguro en el que acogerles y, y acompañarles en su camino. Obviamente, sus familias son responsables de ellos y aquí pues tenemos que cuidar que cada uno estemos en nuestro rol y a la vez el poder servirles de faro, ¿no? Para que puedan, en el caso de tener una situación complicada o conflictiva en su casa, poder decirles, mira, ahí afuera, hay otra manera de hacer las cosas, hay lugares donde no sucede esto, hay otras personas que te pueden ayudar, tú puedes elegir, ¿no? Puedes elegir otro camino diferente. Bueno, al final, estar ahí, estar disponibles, ¿no? Cuando yo estoy dispuesta a escuchar, es fácil que un chico, una chica venga a hablar y a pedir ayuda si lo necesita. Y por último pongo ahí ejercer la tutorización académica. Y esto es fundamental cuando estamos en cursos de la ESO, o sea, también en primaria, ¿no? Lo que pasa es que en primaria yo creo que todos los docentes lo hacéis de forma un poco espontánea. En secundaria y bachillerato es fundamental ejercer esa tutorización, es decir, que un chico no llegue a la junta de evaluación o que no lleguemos como profes a la junta de evaluación y que de repente alguien tiene 5 materias suspensas y él mismo no lo sabe, ni su familia lo sabe, ni nadie ha visto venir esto. Bueno, tenemos que tener también una responsabilidad en cuanto a la vida académica de los chicos y chicas que tutorizamos, ¿no? Porque esto también es nuestra responsabilidad e ir informando a las familias poquito a poco de la situación en la que está cada chico, cada chica. En relación a las familias, pues al igual que con el alumnado necesitamos establecer ese vínculo seguro. Yo necesito también como tutora que esa familia confíe en mí, ¿no? Necesito establecer una relación cordial, asegurarme de que la comunicación es eficaz, transparente, establecer esas vías de comunicación. Sí lo sé, hay familias que nos pueden dar pereza en un momento dado, quizás si no me gustan o no me encantan las relaciones sociales y me ha tocado ser tutora, esta parte para mí es un incordio, lo sé, lo entiendo y puedo saberlo. Podemos en ese caso establecer una comunicación eficaz también vía telemática, es decir, no tiene por qué ser en directo, puede ser por teléfono, puede ser por email, puede ser en la forma en la que yo me sienta cómoda y segura. Si bien es importante que lo haga, ¿vale? Porque forma parte del ser tutor o tutora. Eh, es mucho más sincero el poder hablar con el equipo directivo a inicio de curso si no me siento cómoda con alguna de las labores que implica ser tutor
que ejercerlo sin ejercerlo, ¿vale? Porque todos los chicos y chicas merecen tener esta figura de referencia y es mucho más fundamental de lo que creemos en ocasiones. Debemos informar, como os decía en la parte del alumnado, debemos tener a las familias al tanto de lo que está sucediendo en la vida académica de sus hijos y de sus hijas. Y, y también si ha habido alguna conducta eh, extraña o si hay alguna preocupación que nos han consultado los chicos y las chicas, también tendríamos que de alguna manera informar a las familias. Es cierto que aquí pues tenemos un hándicap que es que para que nuestro vínculo afectivo con los adolescentes sea seguro y ellos confíen en nosotros, es fundamental que respetemos su intimidad, ¿vale? Esto a veces va a chocar con la obligación que tengo de informar a las familias puesto que son menores de edad. Si bien es cierto que cuando yo tengo un vínculo seguro con un adolescente y yo le pido permiso para compartir una situación de riesgo con su familia, me suelen decir que sí. ¿Por qué? Porque yo le tengo que exponer, eh, me encanta que hayas confiado en mí, me encanta que hayas compartido conmigo esta situación. Yo no soy tu madre, yo no soy tu psicóloga, no puedo ayudarte más de lo que estoy haciendo escuchándote. Entonces, me encantaría poder hablar esto con tu familia, para que ellos busquen ayuda. ¿Vale? Tenemos que tener claro, como os decía, cuál es el rol de cada uno y hasta dónde podemos llegar. Ser tutor, tutora es una cosa complicada, es una gran responsabilidad y es algo maravilloso. Entonces, vamos a intentar ejercerlo de la forma eh, más amable posible y de la forma más completa que podamos. Y en relación al centro, pues lo fundamental y más importante que a veces falla es que yo tengo que ejercer la jefatura de mi equipo docente, es decir, el jefe de estudios en un centro educativo es el jefe de todos los profes, ¿no? Es que es el responsable de todo el equipo docente que trabaja en el centro. Y a la vez, cada tutor o tutora es el responsable o quien tiene la labor de coordinar al equipo docente que da clase en su tutoría, en su grupo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es necesario mantener una comunicación fluida de forma habitual, no solo en las reuniones de evaluación, no solo, bueno, pues de forma habitual, si se están dando conflictos, si hay un chico o una chica que nos preocupa, pues debería haber una comunicación con el resto del profesorado que le da clase para que todos tengamos esa información. A la vez, debe coordinarse o debemos coordinarnos cuando somos tutoras, debemos coordinarnos con el equipo, el departamento de orientación, ¿no? Para, pues, especialmente sobre esos casos complejos, los casos de los chicos y chicas con neurodivergencias, los casos de los chicos o chicas con necesidades socioemocionales o con una familia desestructurada o con una situación especial por cualquier motivo. Y también en ese ámbito, dada que la diversidad de nuestro alumnado va a estar patente y va a estar ahí siempre, sería interesante tomar como referencia siempre el marco DUA, ¿vale? Que es el diseño universal de aprendizaje para poder atender todas esas necesidades que vamos identificando. Pero de esto te hablaré en otro vídeo en el cual se hablará extensamente de diversidad y explícitamente de diversidad, que es la formación que hemos dado este año. Y cuando pueda la grabo y te la dejo por aquí también para que la puedas disfrutar. Y por último, pues eso, colaborar en la elaboración de horarios y propuestas de actividades complementarias. Sobre todo, las personas que trabajamos en centros un poco más complejos o con una casuística muy concreta, quizá nos encontramos con alumnado que no sale, que en su día a día, en su vida habitual con su familia, no tienen la oportunidad de ir a hacer actividades culturales o,
o salir a otra ciudad, o ir de excursión al campo, o otras miles de actividades que se nos puedan ocurrir. Entonces es interesante que también nos planteemos desde inicio de curso qué experiencias qué experiencias podemos ofertar, ¿no?, a nuestro alumnado, que les enriquezcan tanto a nivel académico como a nivel social y cultural. Bueno, y, y nada más, ¿vale? Esto, si quieres dejarme en comentarios, pues algo que quieras compartir, me encantará escucharte. Seguiré colgando pues los vídeos de las formaciones que vamos haciendo en el Insti, de las cositas que voy haciendo para mis compañeros junto con la ayuda, ¿no?, de todo el departamento y nada más, que me encantaría que le des a like si te ha gustado. Si lo consideras, también puedes suscribirte al canal. Y por supuesto, los comentarios, para bien y para mal, son súper bienvenidos. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.